¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Somos parte de un Congreso disuelto, ¿no? Parte de un Congreso disuelto, de una comisión permanente que existe y que todavía incluso se cuestiona qué es lo que hace. Pero bueno, se disuelve, para precisarle a Richard, y ya casi entrar en materia, se disuelve el Pleno del Congreso, nunca se disuelve el Congreso, ¿no? El Congreso es un poder del Estado. Sí, constitucionalmente continúa la comisión permanente. Pero, muy bien, una comisión permanente con restricciones. No voy a discutir ese tema, porque nos hemos convocado por otro tema, congresista Arce, y le pediría que nos centremos en eso. Porque la gran duda que tenemos todos es, ¿por qué razón el gobierno sigue siendo de alguna manera cuestionado por la población? Hoy día cae 20 puntos casi en las encuestas, son 19, había caído 13 en una anterior, ahora cae 19. ¿Qué cosa pasa con el gobierno y por qué cae? ¿Cómo necesitas? En realidad el pico alto que tuvo fue a consecuencia de la disolución del Congreso, un pedido expreso de parte de la población por todo lo que estaba representando este poder del Estado. Y fue un momento crítico, creo que estábamos en un punto de no retorno cuando se pretendía imponer la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y evidentemente esa decisión tuvo consecuencias directas en el nivel de percepción, pasó el 80% de aprobación. Y ahora está en lo normal, pienso en el estándar, está sobre el 60% de aprobación, pienso que es un número bastante aceptable para un gobierno, pero lo interesante es que el gobierno debería aprovechar esta gran oportunidad. Son un promedio de 5 meses, 6 meses que no va a tener un Congreso obstruccionista como el que tuvo en el periodo, que le va a permitir desarrollar políticas públicas. Por eso me preocupa lo que acabo de escuchar del secretario general del SUTEP, respecto a la necesidad de atender una demanda que no viene de ahora. La deuda social con los maestros, por ejemplo, es un problema que se reclama permanentemente. En el paro del 2017 hemos estado acompañando, se ha judicializado el tema de la deuda social, preparación de clases y una serie de demandas que inclusive en algunas regiones sí se han atendido, pero es parte de la política de gobierno para poder atender y sobre todo abordar esos temas estratégicos, incluido seguridad nacional, que también es muy importante. Muy bien, correcta, Violeta. Enrique, mire, la gente comienza a mirar con detalle qué resultados concretos está dando la gestión del presidente Vizcarra y específicamente de sus ministros. Ayer hemos conocido que la ministra de Salud ha renunciado y sin oposición y sin parlamento renuncian ministros. Es el segundo ministro que renuncia, además en un clima de absoluta, digamos, facilidades para el desenvolvimiento de la gestión pública, y sin embargo los ministros caen, entre otras cosas, por denuncias de actos de corrupción. Se verá al final si eran o no eran efectivamente actos de corrupción, pero que las denuncias fueron en esta materia, de eso no hay duda. Y hemos tenido sentada aquí hace minutos a la ministra de Educación. La ministra de Educación ha perdido una extraordinaria oportunidad para decir cuántos colegios se han inaugurado, cuántos laboratorios se han implementado, cuántas bibliotecas se ha hecho este gobierno en este periodo, y ha dado un dato falso. Ha dicho la ministra que su ejecución presupuestal en inversiones está por encima, literalmente, ha dicho por encima del 60%. Al día de ayer su ejecución presupuestal es 51.5%, no es por encima del 60%. Y por otro lado, lo que sí se ha incrementado en el sector público de una manera dramática es el presupuesto que tienen para consultorías, porque ahí sí el incremento es sustancial. En el caso de la PCM son más de 200 millones adicionales que por modificación a las leyes de presupuesto se ha incrementado la PCM para poder hacer consultorías. O sea que hay cosas en las cuales sí funcionan muy bien, pero cuando se trata de trabajar para hacer las obras, que como el congresista Arce, el ex colega Arce, está señalando, pues no se hacen, ¿no? Y creo que eso la gente lo advierte. Y esto es porque tomamos solo un ejemplo, que es educación, ya que hemos tenido aquí a la ministra, pero lo mismo pasa en todos los sectores. Es muy importante que el gobierno vea como una oportunidad este periodo que permita abordar temas determinantes. La educación, por supuesto, debería ser lo prioritario, pero hay un tema que todos los días vemos en la televisión y lo vivimos. Me refería a la seguridad. Hay un clima de violencia, hay un clima de inseguridad ciudadana y tenemos que abordarlo de manera integral. No es suficiente con la captura a personas que tienen sentencias judiciales y que están relacionados con la corrupción, como el caso del exgobernador regional del Callao. Acá hay que abordar desde una política pública que garantice la seguridad en las ciudades, en las regiones y sobre todo permita darle esa confianza a la población. De la misma manera hay que reactivar nuestra economía. A mí me preocupa mucho lo que viene sucediendo con los problemas sociales que existen en el sur, el tema de Tía María, el tema de Quellaveco,
Tengo la preocupación de que eso pueda escalar al propio corredor minero. Hay una declaratoria de estado de emergencia y ahí hay proyectos importantes que se tienen que emprender. Por ejemplo, la posibilidad de construir el ferrocarril en el sur, en el corredor minero, que es una propuesta que podría desarrollarlo tranquilamente. Tienen la posibilidad de trabajarlo a través de proinversión. Tengo entendido que están desarrollando en este momento un proyecto desde Andahuaylas hacia Marcona, como propuesta de idea de proyecto, pero pensemos en el corredor minero que podría activar otros corredores económicos, inclusive turísticos, que integre Arequipa, Cusco y Apurímac, y eso permitiría realmente generar una propuesta de desarrollo y que sea como una política que para recordar al presidente Vizcarra dentro de las alternativas de desarrollo frente a los conflictos sociales, porque básicamente el problema es en la carretera por el transporte del mineral. Bueno, hay una oportunidad de oro sin lugar a duda, no solamente por las condiciones de ventana demográfica y demás para poder hacer desarrollo en el país, sino hay una oportunidad de oro de este gobierno porque va a poder gobernar o está gobernando sin parlamento y sin oposición. Por lo tanto, digamos, tiene un camino completamente despejado para poder hacer todo lo que quisieran hacer. Lamentablemente, una vez más, insisto, estamos en el mes 11 de 12, ya a mediados del mes 11. Y va a pasar una cosa que tú de alguna manera le hiciste notar a la ministra. ¿Qué es lo que hacen los ministerios al final del año? Como no gastan la plata que tienen para poder hacer las obras, lo comienzan a transferir a las locas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Como las entidades que reciben finalmente el dinero no las pueden ejecutar, en febrero del siguiente año, en enero del siguiente año, todo eso revierte otra vez al Estado. O sea, hacen una falsa ejecución presupuestal, en buena cuenta, es una trampa a la ciudadanía que espera que se haga verdaderamente una obra y al final no se termina de realizar, ¿no? Entonces creo que ahí hay que ponerle mucho ojo. Ya al Parlamento, tú sabes, yo he dicho siempre, Enrique, que la Comisión Permanente para mí es un saludo a la bandera. Yo, aunque soy miembro de la Comisión Permanente, lo que he visto en la práctica es que por la manera como está diseñado esta Comisión Permanente en interregno parlamentario, como se le ha hecho llamar, no tiene ningún efecto práctico real, ¿no? Hacemos unos informes en el que advertimos algunos riesgos, proponemos que en el futuro se hagan algunas mejoras, pero en la práctica es un saludo a la bandera, o sea, no tiene dientes para poder tomar los temas y morderlos adecuadamente. Así es que el Ejecutivo tiene una oportunidad de oro, que la aproveche. Muy bien, ¿qué debería ser el próximo Congreso? Veo un Congreso bastante fragmentado por el nivel de partidos políticos que van a participar y sobre todo el escenario electoral, donde no va a existir las locomotoras que generalmente generan arrastre para que después ingresen un buen porcentaje de congresistas. Entonces, al haber ese nivel de dispersión y un Congreso fragmentado en un corto periodo de año y 4 meses, pienso que va a seguir teniendo protagonismo el Ejecutivo. Ahí viene la oportunidad para poder impulsar junto con este Congreso desde el Ejecutivo un plan de desarrollo, pero más allá de la propuesta que presentó hace poco el gobierno. Yo critico, por ejemplo, que haya presentado un plan, más bien hubiera presentado un avance de las gestiones y qué se va a hacer hacia el futuro, porque cuando presentas un plan es hacia futuro. Estamos hablando que termina este periodo el 28 de julio del 2021. Poco más de un año y medio de periodo para poder desarrollar el trabajo. En concreto, en esa responsabilidad, este nuevo Congreso tiene que abordar también la lucha contra la corrupción. Es innegable que se tienen que ver los casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de personajes que están ligados inclusive a presuntas organizaciones criminales, como es el caso del señor Chávarri. Yo creo que eso va a ser un buen mensaje para este nuevo Parlamento. Y entender también que es un periodo corto. A los nuevos les va a costar la adaptación para que puedan implementar, pero sí puede haber mucha motivación por el periodo corto para abordar temas sensibles que demanda el país. Bueno, ojalá que el Parlamento se pueda focalizar en algunos temas muy puntuales, por ejemplo, la reforma del sistema previsional. Es decir, tienen que renunciar a la posibilidad de hacer grandes reformas, porque seamos realistas, el tiempo no permitiría para trabajar adecuadamente grandes reformas, pero si, por ejemplo, la reforma del sistema previsional, que ya puede caer de maduro, yo he conversado con la gente de las AFPs, de la misma ONP, las asociaciones de pensionistas, todo el mundo cree que hay que hacer estas reformas y todos saben que estas reformas van por el lado del fortalecimiento de los derechos de los aportantes y que un poco el cambio del modelo de aportación en ese sentido. Ese, por ejemplo, es una reforma que se podría trabajar. ¿Cuál va a ser el problema? Que 6 meses después que van a entrar el nuevo Parlamento, va a haber la convocatoria de elecciones generales para la presidencial del 2021. O sea, van a estar sentados 6 meses e inmediatamente comienza a moverse el calendario electoral del siguiente proceso y eso creo que va a desfocalizar de poder tener un trabajo más productivo. ¿Reforma constitucional, es decir, reformar la Constitución incluyendo el régimen económico? Yo creo que reforma previsional sí.
dejar las otras reformas para el futuro Parlamento. Las reformas grandes yo creo que no se pueden sacar a la loca, no se pueden sacar de la noche a la mañana. Creo que en el país no hay un clima adecuado después de toda la extrema polarización que ha habido en estos últimos años para sacar unas reformas consensuadas. Creo que eso hay que madurarlo y ahí la función de los partidos políticos para debatir una reforma seria está todavía pendiente. Yo creo que la reforma política tiene que cerrarse con este nuevo Parlamento. Se ha avanzado, se ha discutido, hay propuestas legislativas interesantes y ahora que tenemos esta elección de febrero nos hemos dado cuenta, perdón, de enero, no 26 de enero, nos hemos dado cuenta que hay serias falencias, inclusive la utilización de los partidos políticos como negocios. Hay audios inclusive que involucran el tráfico para entregar un espacio dentro de la lista congresal. Entonces la reforma política es determinante, pero para eso evidentemente tiene que haber un compromiso. Hay que apoyar la reforma judicial que se ha ido avanzando y definitivamente fortalecer también la institucionalidad del propio Congreso de la República para que empiece a abordar. Me parece muy interesante lo que plantea, el tema provisional, sobre todo en el tema de las AFPs. Hay demandas muy concretas que se pueden modificar con leyes que puedan atender a la población. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por esta participación.